¿Qué tal? Muy buen día. Nos encontramos en el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, en el coloquio de casos de defensa impartida por el docente doctor Benjamín Jiménez Villarreal, su servidor, el alumno Carlos Gerardo Yáñez Bacre. El día de hoy vamos a exponer la actividad de un video expositivo para presentar el caso de recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este es un caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Pero, ¿cuáles fueron los hechos que motivaron esta recomendación? Bueno, la mañana del 23 de diciembre del 2015, en las ciudades de Jalapa, Orizaba y Coatzacoalcos, así como en el puerto de Veracruz, tuvieron lugar diversas movilizaciones frente a las principales oficinas de los gobiernos estatal y municipales, donde se manifestaron grupos de personas mayores por la falta de pago oportuno de sus pensiones y haber recibido del Instituto de Pensiones cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondo en las correspondientes cuentas bancarias. Tan es así que tenían una cita habían sido citados y se interrumpió esta cita por una llamada de una de las personas que iban a ser atendidos y después se suspende. Esto motivó a que se enojara la gente, tomara las calles y que se diera un parte de que había un presunto delito, o que se estaba consumando un presunto delito, y por ello es que actuaron las autoridades de seguridad pública en consecuencia. Esto también trajo diversas notas periodísticas donde aparecieron en medios electrónicos e impreso, señalando que en Jalapa elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y algunos cubiertos de su rostro desalojaron de forma violenta a estas personas pensionadas y jubiladas, quienes se manifestaban en las inmediaciones del Palacio de Gobierno frente a la Plaza del Lerdo, precisamente por esta falta de pago oportuno y de los cheques que estaban sin fondos. Y fueron agredidos con bastones, toletes y con uso excesivo de la fuerza, al igual que a varios periodistas, resultando dos de estos periodistas lesionados. El 23 de diciembre del 2015, el organismo, la Comisión Estatal turna al organismo nacional a través de un acuerdo de atracción que hace la Comisión Nacional para investigar estos hechos que fueron del conocimiento inicialmente de la Comisión Estatal, ya que había diversas quejas y debido al impacto de la opinión pública o nacional. Pero, ¿cuáles fueron estas evidencias? Bueno, por parte de la Comisión Nacional existieron notas periodísticas del 22 y 23 de diciembre del 2015, propiamente del diario electrónico Al Calor Político, bajo el título Denuncian pensionados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, falta de fondos de cheques de Instituto de Pensiones, así como del portal milenio.com, titulada Granaderos desalojan a jubilados en Jalapa, los cuales sirvieron como base a ese organismo para emitir ese acuerdo de atracción. También están las 84 notas periodísticas recabadas por la Comisión Nacional y publicados entre el periodo del 10 de diciembre del 2015 y el 20 de junio del 2017 en diversos medios de comunicación electrónica en los que se divulgaron estos hechos que afectaban a personas mayores pensionadas de Veracruz. También estaban los videos recopilados por la Comisión Nacional, extraídos de la plataforma de Internet conocida como YouTube, YouTube México, perdón, youtube.com, y de los cuales obtenemos que se documentaron estos desalojos violentos. También hay 22 actas circunstanciadas del 9, 10, 11, 12 y 13 de enero del 2016.
De igual forma, existen 16 opiniones psicológicas del 3, 9, 10, 16, 18, 19 y 26 de febrero del 2016, realizadas por personal especializado de esa Comisión Nacional, y en las que se concluyó que las víctimas sufrieron afectaciones a la estabilidad emocional y ameritaban un tratamiento psicoterapéutico en su modalidad de individual. También está el acta circunstanciada del 16 de febrero del 2018, con informes públicos del órgano de fiscalización, especialmente el informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015 y 2016, en una fase de comprobación a través del Instituto de Pensiones del Estado. Un oficio del 17 de abril del 2018, mediante el cual se hizo conocimiento de las autoridades administrativas y militares de Veracruz la presencia de su personal en dicha entidad federativa con la finalidad de realizar esas diversas diligencias con la integración del expediente. También está el acta circunstanciada del 20 de abril del 2018, suscrita por el personal de la comisión, mediante el cual hace constar la solicitud de colaboración hacia la Fiscalía General para acceder al acta circunstanciada y a la carpeta de investigación. También está la consulta de instrucción al secretario de Seguridad Pública, denominada prohibición sobre el uso de bastones, paralizadores eléctricos o cualquier instrumento que inmovilice las funciones sensoriales o motoras del sistema nervioso de los seres humanos o como consecuencia de una descarga eléctrica. Por último, está el oficio de fecha 27 de junio del 2018, en el cual se dio vista a la Contraloría General en relación con la entrega incompleta y extemporánea de la información requerida a la Secretaría de Gobierno en atención a las acciones de cumplimiento de las medidas cautelares por parte de la Secretaría de Finanzas. Ahora bien, las evidencias proporcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue un oficio de fecha 31 de diciembre de 2015, en el que se remitieron los 18 escritos de queja de las personas mayores documentadas con sus actas circunstanciadas, sus fotografías y 2 videos. También tenemos un oficio de fecha 7 de enero del 2016, en el que se anexó la comparecencia de víctimas y sus escritos de queja que refirieron la falta de pago oportuno de sus pensiones y el desalojo con uso de fuerza pública, y que fueron objeto por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública, donde el 23 de diciembre del 2015 en la Plaza Lerdo en la ciudad de Jalapa y en Veracruz también. También está un oficio de fecha 12 de enero del 2016, en el que se anexó el escrito de queja de otro de los compañeros, que se acompañaron copias con documentos en el que se hizo conocimiento a la Comisión Estatal la aceptación de las medidas precautorias o cautelares que se solicitó. Está también un oficio de fecha 30 de diciembre del 2015, en el que se hizo de conocimiento de la Comisión Estatal la remisión circular para que tomaran medidas cautelares en favor de las personas adultas mayores. También está un oficio de fecha 13 de enero del 2016, en el que se anexaron los escritos de quejas en los que se refieren estos hechos. Y también un oficio, perdón, de fecha 25 de enero del 2016, en el cual se anexaron escritos de queja de otras personas quienes refieren presuntas violaciones a sus derechos humanos derivadas de la falta de pago oportuno de pensiones por parte del Instituto de Pensiones. Y un oficio del 27 de enero del 2016, también por estas violaciones. En esencia son varios escritos, también otro del 7 de marzo del 2016, 17 de mayo del 2016, 14 de abril del 2016, por el cual incluso el Instituto de Pensiones informó lo relativo al proceso de pago de prestaciones de seguridad social mediante cheque, y también otro del 21 de abril del 2016, donde se había presentado el retraso en el pago de las personas pensionadas. Es así que también con otro oficio del 28 de abril del 2016, el Instituto de Pensiones informa a la Comisión Estatal el caso de pago a través de cheques, y que se empezaron a pagar a través del 22 del 2015 también. Oficio del 21 de abril del 2016, en el que la Secretaría de Finanzas informó sobre las transferencias hechas al Instituto de Pensiones. Ahora bien,
¿Cuáles fueron las evidencias recabadas del gobierno del Estado? Por parte del gobierno del Estado, en fecha 1 de septiembre del 2017, se anexaron informes del Instituto de Pensiones, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Contraloría General del Estado. También hay un oficio del 14 de agosto del 2017 en el que se señaló que no existía evidencia en que se hubiera iniciado una investigación relacionada con los retrasos en los pagos de pensiones y aguinaldos que debió en los hechos del 22 y 23 de diciembre del 2015. También está un oficio del 14 de agosto del 2017 en el que se informa que se encontró el expediente de investigación administrativa con motivo del operativo en Jalapa y donde la Contraloría General en el que se rindió el informe sobre estos hechos, pero no había ninguna sanción. Evidencias también recabadas del Instituto de Pensiones, en donde en un oficio de 8 de enero del 2016 se informa que en las fechas que hicieron depósitos en diciembre del 2015 y la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas en relación con la transferencia de recursos porque el Instituto de Pensiones cumpliera con sus obligaciones. Y también estaba un oficio del 3 de julio del 2017 por el cual se informó la relación de pagos y el monto de los mismos pendientes en esa fecha. Y el oficio de 8 de noviembre de 2017 en el que se informa el monto del depósito en el que se hizo en las instituciones bancarias y el pago de la pensión correspondiente para que fuera transferido a cada una de las personas beneficiarias mediante depósito o entrega de un cheque. Por su parte, las evidencias recabadas de la Secretaría de Finanzas fueron solamente el oficio del 7 de junio del 2016, en el que se anexó otro similar, en el que se señala la obligación de pagar las pensiones y que se encontraba a cargo del Instituto de Pensiones, ya que esa Secretaría solo le compete aplicar la deducción correspondiente a las cuotas de trabajadores en activo. Y también un oficio de fecha 12 de septiembre del 2017, en el que se remite un diverso acuerdo también desde el 30 de agosto del 2017, en el que se informa que esa administración no tenía conocimiento de los atrasos existentes durante la anterior administración. ¿Quién sabe qué había pasado según ellos? Bueno, por parte de las evidencias recabadas de la Secretaría de Seguridad Pública, se adjuntan oficios en el cual, entre el 6 y 12 de ese mismo mes y año, la información relacionada con las acciones de sus agentes durante el repliegue y desalojo de las personas mayores que se habían manifestado en las inmediaciones de la Plaza Lerdo en Jalapa, donde se adjuntaron todas esas documentales como un oficio del 23 de diciembre del 2015, también donde el servidor a cargo del mando manifestó ese día de los hechos que recibió la orden de la Secretaría de Gobierno de reabrir la circulación sin precisar de quién recibió la orden. Y otro oficio del 26 de julio del 2017 por el cual informó que a esa comisión sobre otras cuestiones que derivadas de los hechos ocurridos no se tenía registro de personas detenidas, ¿no? Hay que recordar que habían dicho que habían procedido a ese movimiento de fuerza porque supuestamente existía un delito. Bueno, y no hubo ningún detenido al respecto. También está el oficio del 8 de noviembre del 2017, mediante el cual se anexó un oficio o una información de la Dirección General de Asuntos Internos que contenía una copia certificada de la investigación administrativa, que recayó un acuerdo de archivo el 3 de mayo del 2016, señalando como motivos de dicha resolución que no contaba con más elementos para aportar a la investigación. También dentro de esas, pues había varias actas circunstanciadas y también por último había un oficio del 9 de noviembre del 2017 en el que se informó que por solicitudes de las autoridades acudía al lugar a los hechos porque algunas personas se encontraban obstruyendo la avenida Juan de la Luz Enríquez en Jalapa. Por su parte, las evidencias recabadas de la Fiscalía General, pues está un oficio de fecha 26 de enero del 2016, en el que se adjuntaron diversas evidencias, entre las que se destaca la copia certificada del acta circunstanciada, iniciada con motivo de los hechos del 23 de diciembre del 2015. También se informó
la relación con la carpeta de investigación de fecha 1 de diciembre del 2016 y la coordinación de fiscales especializadas de delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por seguridades públicas, con lo que dio inicio a dicha carpeta. También está un oficio de fecha 24 de julio del 2017 con las notas periodísticas del 23 de diciembre, con la cual se inició un acta circunstanciada, a efecto de tratar de garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, pues no había acudido ninguna persona a manifestarse sobre alguna situación relacionada ante esa fiscalía. El oficio del 19 de septiembre del 2017, mediante el cual se remitió el diverso, que contenía, perdón, la copia simple de la carpeta de investigación. Y así también otro oficio del 10 de noviembre del 2017, en el que rinde informe la Fiscalía General con la integración de la carpeta de investigación. También estaba el oficio de fecha 21 de noviembre del 2017, mediante el cual se informó que no se contaba en ese momento con registro de otra investigación respecto de servidores públicos distintos al personal operativo que participó en los hechos investigados y tampoco se tenía registro de acta circunstanciada o inicio de carpeta de investigación relacionada. También, perdón, el otro oficio del 27 de noviembre del 2017, en el que se informó que en relación a los datos de prueba contenidos en el acta circunstanciada, hasta ese momento, que no eran idóneos ni pertinentes ni suficientes para elevarla a carpeta de investigación a su criterio y que hasta ese momento no tenían datos de personas que en dicha acta circunstanciada se investigara algún hecho delictivo con las notas periodísticas publicadas en medios electrónicos. Y el oficio del 26 de abril del 2018, por el cual se anexó, entre otros, documentales con las que se encontraban contenidas las carpetas de investigación, sin quedar precisadas las fechas de las actuaciones. Por último, tenemos también las evidencias recabadas de la Contraloría General del 8 de noviembre del 2017, en el que se informó que por parte del Instituto de Pensiones, en relación a la queja interpuesta por personas pensionadas, contra servicios se advertían posibles omisiones por parte de las autoridades. También en un oficio de fecha 17 de noviembre del 2017, estaba la relación con la queja interpuesta por diversos pensionados contra estos servidores públicos de la Secretaría de Finanzas. Esta se radicó como queja y en la cual recayó un acuerdo de archivo del 11 de julio del 2017. También estaba un oficio del 18 de abril del 2018 donde se anexa o se refiere a acuerdos de inicio del procedimiento disciplinario administrativo en fecha 6 de marzo, contra autoridades, pero ninguna de estas procedió ni se dio cumplimiento, todas se fueron archivando. ¿Cuál fue la situación jurídica para este caso? Bueno, en la carpeta de investigación, como se ha dicho, que fue remitida por incompetencia en razón de la materia a la Fiscalía Novena especializada de delitos relacionados con hechos de corrupción y en la que actualmente no existían diligencias pendientes por desahogar, sin embargo, continuaba en trámite. También una investigación administrativa donde se investigó la conducta de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en la que participaron, en donde por acuerdo del 3 de mayo del 2016 se decretó el archivo por no acreditarse ninguna falta administrativa. Está también la queja interpuesta del 30 de noviembre del 2016 por un grupo de personas con motivo de falta de pago oportuno de las pensiones, donde también se acordó archivar por carecer de elementos suficientes para dar inicio a un procedimiento disciplinario. Y en el expediente de queja del 30 de septiembre del 2016, donde un grupo de personas contra servidores públicos del Instituto de Pensiones por la falta de pago oportuno, también se quejan y solamente se advierten posibles omisiones en su calidad de ex titular de dicho órgano interno de control. El órgano interno de control del Instituto de Pensiones remitió a la Contraloría General las constancias con las que consideró debía revisarse la conducta del personal y a su vez la Contraloría General informó al organismo nacional, esto es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que inició un procedimiento disciplinario administrativo hasta casi 2 años después, o sea, el 6 de marzo del 2018, en contra de la persona responsable de los pagos. Y que se presentó a Contraloría General, informó esta que le habían indicado que no existían procedimientos disciplinarios con motivo de esos hechos y que tampoco se tenía antecedente de alguno de una promoción de fincamiento de responsabilidad administrativa y que las áreas desconcentradas de la Contraloría General se encontraban aún realizando las investigaciones correspondientes. Bueno, ahora vamos a explicar en qué consistieron las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron. En este sentido, las violaciones, como ya se ha dicho, pues en principio fue violaciones a los derechos humanos de seguridad social, porque no les pagaron o sea, no se les pagaban sus pensiones y tampoco se les daba o se les emitieron cheques sin fondos. En ese sentido, pues es muy claro que había una violación a estos derechos que contempla incluso el artículo 123 de la Constitución. También estaba una violación a la libertad de reunión, ¿no? Que pues prácticamente lo tutela el artículo 8 de la Constitución, donde esta libertad de reunión, entre el 6 y 7 y 8 de la Constitución, tenemos una libertad precisamente para reunirnos y manifestarnos pacíficamente, y aquí no había acreditado lo que decía la autoridad, que un posible delito. No hubo tal delito y solamente un abuso en contra de los adultos mayores y de los periodistas que estaban ahí. En ese sentido, también hubo una privación de la libertad de expresión que también tutela nuestra Constitución política en el artículo 6, donde pues a final de cuentas incluso fueron lesionados dos de los periodistas que estaban haciendo su trabajo en el lugar. También hay una violación al derecho de la justicia en su modalidad de procuración de justicia, ya que ni siquiera los órganos internos de control, pero mucho menos la Fiscalía, realizó sus labores de investigación correspondientes. Incluso el artículo 132 actualmente del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya tutelaría que tenían ellos una obligación de investigar, ¿no? También menciona las responsabilidades, en este documento se mencionan las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados del caso. Por parte del Instituto de Pensiones, como se observó en los informes rendidos a la Comisión Estatal, es por no hacer los depósitos correspondientes a las cuentas bancarias de las personas afectadas, y por el actual titular del Instituto de Pensiones también existe una ambigüedad en las respuestas emitidas a las comisiones estatales y nacionales, en la que se advierte que no se contó con una revisión puntual sobre el manejo y transparencia de los recursos públicos que debía administrar ese instituto. Y de las investigaciones llevadas a cabo de la Comisión Nacional, se advierte aspectos generales que dan sustento a una responsabilidad en la que también incurrieron servidores públicos, no solamente del Instituto de Pensiones, sino también por el pago oportuno de estas pensiones, sino también por no haber previsto una contingencia económica, la transferencia oportuna de estos recursos financieros para solventar el pago de pensiones, la expedición de cheques sin fondos, la falta de coordinación interinstitucional que favoreciera la solución eficaz del pago de las pensiones en materia de ese problema. También en el caso de los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, se destacó un uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, así como de armas e instrumentos en la actuación desplegada contra las víctimas, en general que se trataban de adultos mayores. Durante esa manifestación del 23 de diciembre del 2015, con la que se violentó su integridad personal y su trato digno, además del uso de bastones eléctricos, situación especialmente preocupante en las circunstancias de las víctimas adultas mayores. O sea, ponían en riesgo su vida, claro que sí. No solamente su salud, sino incluso podía poner en riesgo su vida. La responsabilidad, especialmente de quienes incurrieron al no supervisar la actuación de estos como mandos de la Secretaría,
al no haber supervisado el uso de armas o bastones eléctricos y con ello incumplir con el acuerdo que tiene por objeto la prohibición de estos bastones paralizadores eléctricos o cualquier instrumento que inmovilice las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso de los seres humanos a consecuencia de una descarga eléctrica y en contravención a las normas del derecho internacional de derechos humanos. Esto es, también sancionan a servidores públicos de la Fiscalía General, por no haber, hecho su labor de investigación, ¿no? Quienes a su vez pues son responsables en razón de no haber continuado la integración de la indagatoria correspondiente y no dieron continuidad al acta circunstanciada en la cual el caso hubiera correspondido pues haber sido elevada a carpeta de investigación o bien, en su caso, concluirla. Sin embargo, se dejó en total inactividad del expediente. Y faltaron también a los principios y obligaciones de los servidores públicos, incumpliendo con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas mayores pensionadas, así como de los periodistas que participaron ese día. En este sentido, también se viola el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, que refiere que los servidores públicos serán responsables por las faltas o delitos en que incurran durante el desempeño de sus funciones, por lo que atendiendo a este artículo y también el 79 del mismo ordenamiento, se deben de aplicar sanciones administrativas consistentes en suspensión, destitución e inhabilitación, así como el carácter pecuniario en los términos que establezca la ley a los servidores públicos que incurran en actos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben caracterizar el desempeño de las funciones de estos cargos o empleos o comisiones, ¿no? También, ¿en qué consistió la reparación del daño? Pues en medidas de rehabilitación, de conformidad a estándares internacionales, que debe de incluir la atención médica y psicológica en el presente caso, también cualquier mecanismo para aliviar o contrarrestar los efectos cometidos en su contra. Las medidas de satisfacción, en el marco de las medidas de satisfacción, la Secretaría de Gobierno, el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General deben colaborar ampliamente también para que, pues por una parte, pues se les dé los pagos oportunamente y se hagan las investigaciones correspondientes y se les debe de inscribir en el registro estatal de víctimas en términos de la ley de víctimas para el estado de Veracruz y reconocerles esa calidad. También deberían de incorporarse copias de la presente recomendación en los expedientes personales de los servidores públicos a efecto de que obre constancia de las violaciones a los derechos humanos en las que participaron en agravio de todas las víctimas. Y también estaban las garantías de no repetición. Esto es, consisten en implementar medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos o violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención. En este sentido, la Secretaría de Gobierno, Finanzas y Seguridad Pública y el Instituto de Pensiones debían establecer estrategias de profesionalización, actualización, certificación, capacitación en materia de derechos humanos a su personal, particularmente en relación con el trato digno de favor de los grupos en condición de vulnerabilidad, como eran los adultos mayores, y por ello la atención prioritaria con estas personas adultos mayores y periodistas de formación ética y responsable en materia de uso de la fuerza. Por lo que hace a la Secretaría de Finanzas, también debía establecer mecanismos que aseguren la transparencia y adecuada fiscalización de los recursos públicos que entregue a las dependencias y organismos locales, especialmente en relación con los recursos que se destinen al Instituto de Pensiones, lo que incluye fundar y motivar las transferencias por concepto de adelanto presupuestal. También tenía el Instituto de Pensiones la obligación de regularizar los pagos y establecer los mecanismos para la denuncia contra las autoridades públicas. Y por lo que hace a la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas, deben implementar acciones ante el incumplimiento de estas obligaciones. Por ello, las recomendaciones finales que se emiten en torno al caso, al gobernador constitucional, pues le ponen un plazo de 3 meses para reparar el daño e inscribir a las víctimas, conforme a la Ley General de Víctimas. Y también está una recomendación
para que se presente ante la Contraloría General del Estado y se investiguen las responsabilidades administrativas. También para que se haga la denuncia ante la Fiscalía General y se investiguen o determinen responsabilidades penales al personal que así lo amerite, que haya participado en estos hechos. Y también está otra que es que garantice que la Secretaría de Finanzas transfiera oportunamente al Instituto de Pensiones los recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas en tiempo y forma las prestaciones de seguridad social a las que tienen derecho y que acrediten ante la comisión haberlo cumplido. Esto en un plazo no mayor a 6 meses, contado a partir de la aceptación de la recomendación y que se imparta a los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, Finanzas y Seguridad Pública cursos de capacitación por especialistas en materia de derechos humanos que aborden los cursos atinentes a las personas adultos mayores y por último, designar un servidor público de alto nivel que fungirá como enlace con la Comisión Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la misma recomendación. En este mismo sentido, se da la recomendación al director general del Instituto de Pensiones para que igual en 3 meses cumpla con la recomendación, haga inscripción de las víctimas y se hagan los cursos que se acaban de mencionar, ¿no? Igual, a partir de los 6 meses, también designar por su parte un servidor público de alto nivel que funja como enlace con la comisión. Mismo sentido para la Fiscalía General del Estado, para que acredite también reparar integralmente el daño, inscribir a las víctimas, también realizar un acta circunstancial y la carpeta de investigación que había omitido. Pues hay que también destacar que dentro de los hechos hizo casi 5 horas esperar a la Comisión Nacional para darle informes y a la mera hora les dijo que no había quien les instruyera al respecto. Luego, instruir a quien corresponda también en un plazo de un mes. A partir de la aceptación, se emite la circular dirigida al personal en la que indique que debe colaborar y proporcionar oportunamente con la Comisión Nacional y estatal. También, pues obviamente se promueva queja ante la Visitaduría General de la Fiscalía General para investigar estos hechos y en los mismos casos ya había mencionado el curso de capacitación y también que designe una persona de alto nivel para que funja como enlace. Esto, si no lo hacen, pues a final de cuentas puede traer sanciones y también puede ser incluso denunciado ante la Cámara correspondiente para que la Comisión Permanente o las legislaturas, ya sean federales o locales, den cuenta o expliquen el motivo de la negativa de haber cumplido con estas recomendaciones que se hacen. Y bueno, y con esto doy por terminado mi intervención. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Hasta luego.